Buenos días. Hoy vamos a iniciar con el capítulo 9 de flexión en vigas. Vamos a iniciar lo que es el concepto de flexión en vigas. Vamos a aprender de este capítulo. Lo más relevante e importante es aprender a entender el concepto de deflexión o deformación, ¿verdad? Y el del ángulo de la pendiente, ¿verdad? Entonces, esa es la idea de este capítulo. En realidad este capítulo no es tan largo, pero lo más importante son estos temitas. Ahora sí. Lo que es el método de superposición, y con esto vamos a ver el método de carga redundante y cómo usar unas tablas para determinar las deflexiones. Entonces vamos a ver lo que es una deformación de una viga bajo una carga transversal o una carga cortante. Lo que es la ecuación de la curva elástica. La definición de vigas estáticamente indeterminadas. Y cómo utilizar la ecuación de la curva elástica para resolver una viga que está estáticamente indeterminada. Entonces, para eso vamos a ver el método de superposición. Y con el método de superposición vamos a ver el método de carga redundante. Ahorita ya les explico qué significa carga redundante. Eso simplifica y agiliza los cálculos de una manera bastante amplia. Y entonces vamos a ver eso, ¿no? Lo que es la aplicación del método de superposición a vigas estáticamente indeterminadas. Vamos a ver un par de ejemplos. Ok, lo primero es explicarles en qué consiste exactamente eh, la deflexión en una viga. Vamos a suponer que tenemos una viga en voladizo, o sea, una viga que tiene un extremo está empotrado, está fijo, y el otro extremo está libre. Y en el extremo libre le aplicamos una carga. Bueno, una carga transversal. En este caso vamos a considerar una carga transversal eh, eh, concentrada, ¿verdad? No distribuida. Ok, entonces vamos a ver esto. En el punto A, en el punto libre, estamos aplicando una carga transversal o una carga cortante. Entonces vea que la viga se deforma. Si nosotros trazamos, vamos a ver, si nosotros trazamos una recta, digamos que esa recta está ahí bien horizontal, ahí. Trazamos una recta. Vean que el punto A bajó. O sea, antes estaba por acá y bajó. Esta altura o esta, digamos, diferencia en la que ella baja es lo que nosotros llamamos deflexión. Y la viga se deforma de una manera curva. Quiere decir que del punto A al punto B, la deformación forma una curvatura. ¿Ok? Esto lo habíamos visto un poco en los capítulos anteriores, en flexión pura. Entonces nosotros podemos determinar el radio de curvatura que sufre la curva. ¿Ok? Entonces, podemos también determinar para diferentes puntos, ¿verdad?, cuál es la deflexión que hay. Entonces, a partir del punto A hasta el punto B, podemos calcular cuánto va bajando la viga, o sea, cuánto se va deformando. En capítulos anteriores habíamos definido que el radio curvatura, bueno, 1 entre ρ, el radio curvatura, era igual al momento flector entre E por I. Este X es la variable que nosotros podemos determinar desde el punto A al punto C. O sea, vea que aquí todo esto podría considerar que es la longitud total de la viga. Entonces, X va a variar desde 0, ¿verdad?, hasta la longitud máxima, L. Y entonces la deflexión también va a ir cambiando, cambia, ¿verdad? Okay. Esto es lo que nosotros vamos a ver.
Nosotros vamos a ocupar, definir el momento flector de la viga, ¿ok? Como una función de X, ¿verdad? Entonces nosotros aquí la idea es poner el momento flector como una función de X. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Ok, entonces vean que la curva varía linealmente con X. Bueno, en este caso, ¿no? La curva varía linealmente con X. La curva, la deformación. ¿Okay? Podemos determinar que en el punto A, el radio de curvatura es muy grande, tiende a infinito, entonces un entre infinito de cero, ¿verdad? ¿Okay? O lo que podemos decir que el radio de curvatura, ¿verdad? Es un radio de curvatura muy grande. Pero eso ahorita no nos va a servir. Digamos, no es como tan relevante de lo que habíamos visto anteriormente. Vamos a ver también cómo trabajar las condiciones de frontera en una viga. ¿Okay? Y las condiciones de frontera precisamente las vamos a determinar por medio de los puntos de apoyo que tenemos en la viga. Entonces es simplemente determinar, por ejemplo, que en el punto A, o ver el punto A que es un apoyo, ¿verdad? Y ver que por el apoyo que yo tengo, si el punto A se deforma o no se deforma. Entonces yo puedo definir ahí una condición de frontera. O el punto A, yo puedo ver si tiene o no tiene el tipo de apoyo, ¿verdad? Cuál es la deflexión que tengo en la viga y poder determinar si hay o no, ¿verdad? Un ángulo de deflexión o una deflexión. Bueno, esto lo vemos un poquito más adelante. Ok, aquí sí es importante, por ejemplo, eh, bueno, aquí vamos a ver una viga con dos cargas, ¿ok? Una parte de la viga está con voladizo, ¿verdad? Y la otra está apoyada. Ok. Aquí la viga va a sufrir unas deformaciones. Podemos decir más o menos esto. Vamos a ponerlo aquí en azul. Por la carga esta concentrada del tramo A al tramo C, yo puedo decir que la viga se me deforma de esta manera. Ustedes pueden hacer el ejercicio, por ejemplo, con una regla. Cogen una regla plástica, ¿verdad? La apoyan entre los dedos, le aplican una fuerza en el centro y van a ver que la regla se va a deformar. Ay, gracias. Se va a deformar de esta manera. Ok, pero vean del punto C al punto D. Yo tengo una carga en el extremo. Entonces del punto C al punto D se va a deformar de esta manera. Ok, entonces yo tengo una deformación de la viga ahí, ¿verdad? Que la determino a partir de los apoyos y de las cargas que estoy aplicando. Aquí es muy importante porque esto en sólidos 2 se va a necesitar, se va a volver a ocupar. Es por ejemplo cuando yo quiera dibujar los cortantes, ver por ejemplo que yo tengo el tramo AB, para el tramo AB, para el tramo CB y para el tramo CD, ¿ok? Y si yo quiero ahora determinar el diagrama de cortantes, más o menos, sí, yo podría tener, ¿verdad? Bueno, perdón, el de arriba es el diagrama de cortantes y el de abajo es el diagrama de momentos. Entonces vean que aquí en realidad a nosotros lo que nos interesa es determinar la ecuación, ¿verdad? Entonces vean que para el tramo AB yo tengo una ecuación del momento flector. Para el tramo BC tengo otra ecuación. Y para el tramo CD tengo otra ecuación.
Ok, ¿qué quiere decir esto? Que para una viga yo tengo que ver que no puedo obtener una ecuación de la viga para todo el largo de la viga, sino que lo hago por tramos. Ok, entonces ven, por ejemplo, para el tramo AB, aquí la curva es una línea recta hacia arriba, del tramo BC es hacia abajo y del tramo CD es hacia arriba. Entonces yo tengo tres, por decirlo así, tengo tres curvas, ¿verdad? O tres rectas. Ok, entonces vamos a ver. Para encontrar la curvatura en una viga, nosotros vamos a ocupar, establecer, vamos a ponerlo aquí en rojo, el momento flector. ¿Ve? Este momento flector es una función. ¿Ok? Es una función que va a depender de X. Entonces, como cuando nosotros estábamos en el colegio y teníamos una función de X, ¿verdad? Que podía ser lineal, cuadrática, etcétera, ¿verdad? O también poníamos G de X. ¿Ve? Este X es una función. Entonces, vean que en el tramo AB, el momento flector, ponlo aquí en otro color, en el tramo AB, yo tengo un MX. ¿Ve? Para el tramo AB. Para el tramo BC, tengo otra función. Entonces tengo otra función, un MX. Igual para el tramo CD, que tengo otro MX. ¿Ve? No es una ecuación o sea, no es una única ecuación para toda la longitud de la viga, sino tengo que aprender a dividirla, ¿verdad? Por tramos. Una cuestión importante aquí, la viga va a ser cóncava hacia arriba, o sea, o la deformación de la viga va a ser cóncava hacia arriba cuando el momento flector es positivo. Entonces vean que yo aquí tengo un momento flector. En el tramo BC, bueno, y en una parte del tramo, en el tramo AB es positiva, ¿verdad? Pero aquí también tengo una parte entre el punto B y C, ¿verdad? Tengo un momento flector positivo. Entonces, en este tramo, ¿ve? En este tramo, la viga es cóncava hacia arriba. Y va a ser cóncava hacia abajo, ¿verdad? Cuando el momento flector es negativo. Entonces vean que del punto E, ¿ok? En el punto E hacia el punto D, la viga es cóncava, ¿verdad? Hacia abajo. Y la curvatura es máxima, obviamente, cuando el momento flector es máximo. O sea, yo determino dónde está el momento flector máximo y ahí donde está, la curvatura va a ser mucho máxima. ¿Qué quiere decir? Que en el punto C, yo tengo el momento flector más grande, entonces la curvatura aquí es más grande. ¿Ok? Ahora sí, vamos a ver lo que significa la ecuación de la curva elástica. Estas ecuaciones van a ser válidas solo si estamos en el rango elástico. Entonces, lo que vamos a suponer es que la viga, yo le estoy aplicando una carga transversal o varias cargas transversales y la viga se deforma en el rango elástico. Hay una ecuación ahí bastante compleja para determinar la curvatura de una viga. ¿Okay? En la curvatura de la viga, estrictamente hablando, tiene toda esta relación. ¿Okay? Tiene toda esta relación. Un poco compleja, un poco difícil, pero para un diferencial
de y con respecto a de x bien pequeño, esto prácticamente lo podemos igualar a 0. ¿Ok? O sea, nos va a facilitar, ¿verdad?, el cálculo. Entonces, podemos decir con una aproximación bastante buena que 1 entre ρ, o sea, 1 entre radio curvatura, es aproximadamente la segunda derivada de y con respecto a de x al cuadrado. Entonces, ve, nos vamos a quedar con la segunda parte de la ecuación, con esta que está aquí. O sea, vamos a decir que 1 entre ρ es igual a la derivada al cuadrado de y entre dx al cuadrado. Y eso nos va a simplificar un montón. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a tener acá? Esta curvatura que estamos viendo aquí en rojo es como la viga se está deformando. Aquí la viga, en este pedazo de la viga, porque pueden ser 2 o 3, ¿verdad?, partes de la viga. Vamos a considerar solo una parte. Yo aquí tengo un apoyo en O, ¿verdad?, y aquí tengo otro apoyo. Y la viga se me deforma de esta manera, cóncava hacia arriba. Quiere decir que el momento efector aquí es positivo. En este tramo que estamos considerando, yo puedo medir la deflexión de la viga. O sea, ¿qué es la deflexión? Medir desde el punto horizontal, medir hacia abajo. ¿Ven? Yo mido aquí y aquí tengo una deflexión. O puedo medir en cualquier punto. Obviamente, pues aquí la idea es establecer una distancia x1 para un punto 1, o una distancia x2 para un punto 2. La deformación máxima que va a tener la viga obviamente es entre apoyo y apoyo, o sea, donde la viga mide L. ¿Qué quiere decir esto? Que X puede variar desde 0 en un apoyo, ¿verdad?, hasta L en el otro apoyo. Entonces aquí también podemos determinar, ¿verdad?, en el caso que tengamos que hacer una integral, definir cuáles son los valores que puede tener esa función. O sea, pueda tener un valor desde 0 hasta L. Para un punto en particular, en este caso aquí consideran un punto Q cualquiera, ¿okay?, para un punto Q cualquiera, ¿verdad?, a una distancia X, yo puedo medir la deflexión. Entonces, esto que estoy midiendo acá, esta altura, se llama la deflexión. ¿Okay? Y ojo que la deflexión se puede calcular en cualquier punto a lo largo de la viga, ¿verdad? Uno lo escoge, ¿verdad? En cualquier punto uno lo puede determinar. Pero en el punto Q también puedo medir el ángulo de deflexión. ¿Qué es el ángulo de deflexión? Es que sobre el punto Q yo trazo una tangente. ¿Ok? Trazo una tangente. O sea, recuerden que la tangente es un punto o una recta, más bien, veámoslo así, una recta que toca ese punto en forma transversal. O sea, que ahí hay, ¿verdad?, un punto de contacto. Y si nosotros medimos, o sea, solo hay un punto, o sea, la recta toca la viga en un solo punto, ¿verdad? Y en ese punto yo puedo medir cuál es el ángulo. ¿Ok? Entonces, este ángulo aquí, ZX, se llama el ángulo de deflexión. Esto es lo que nosotros vamos a ver más adelante. Cómo calcular la deflexión y cómo calcular el ángulo de deflexión en una viga. Obviamente, pues uno muchas veces lo que ocupa es la deflexión máxima, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a aprender a calcular. Bueno, esto lo vamos a aprender a calcular a partir de esta ecuación. ¿Ok? Pero no la vamos a ver así tan compleja, sino que la vamos a simplificar un poquito más, ¿verdad? Ok. Entonces, ojo lo que vamos a hacer.
Esta curva, como está en el rango elástico, ¿verdad? Va a tener un comportamiento elástico, ¿verdad? Entonces nosotros decimos E por I entre 1 entre ρ, ¿ok? Va a ser igual al E por I por esta derivada que tenemos. ¿Ok? Esta derivada que tenemos, nosotros la vamos a sustituir, ¿verdad? Por esa función del momento flector. Y eso es lo que nosotros vamos a integrar. Entonces, nos quedamos con esta parte de... Nos quedamos con esta parte de la integral. Este de x lo podemos pasar acá. ¿Ok? Este de x. Lo pasamos a este lado a multiplicar. Y podemos integrar. La derivada al cuadrado de y es igual a la integral de 0 a x de mx por dx. ¿Ok? Y hacemos una integral. Esta integral nos va a dar el ángulo de deflexión. O sea, la primera integral nos da el ángulo de deflexión. Si nosotros volviéramos a integrar esa función, nos vamos a quedar con y. Y y es la deflexión. Entonces, aquí tenemos el ángulo de deflexión, cita, y y tenemos la deflexión. Y esto lo hacemos para puntos ahí específicos. Más adelante vamos a ver cómo calcular C1, ¿verdad? O cómo calcular C2. C1 y C2 son las constantes de integración. Y las constantes de integración las podemos determinar a partir de las condiciones de frontera. Vea que estamos viendo esto de una manera teórica, ¿verdad? Las condiciones de frontera nosotros las vamos a determinar o las vamos a encontrar, ¿verdad? En los apoyos. O sea, ¿qué tipo de apoyo tengo? ¿Ok? ¿Qué tipo de apoyo tengo? Y de los apoyos yo calculo o determino las condiciones de frontera. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ok, ahora sí. ¿Qué son las condiciones de frontera? Las condiciones de frontera, como les decía anteriormente, yo las voy a ocupar. Aquí. Yo veo el apoyo A. Ok, vean el apoyo A. Yo me fijo en el tipo de apoyo que tengo en A. Ok. Y como A es un apoyo, yo sé que la viga no se deforma, ¿verdad? En Y, ni para arriba ni para abajo, exactamente en el punto A, porque es un apoyo. Entonces yo puedo decir que YA siempre va a ser igual a 0. ¿Por qué siempre va a ser igual a 0? Porque es un apoyo. Bueno, ¿y en qué punto YA va a ser igual a 0? Cuando XA es igual a 0. Entonces, esto es una condición de frontera que yo lo puedo usar y lo puedo utilizar para sustituir en la integral y encontrar los valores C1 y C2. Esa es una posibilidad. Pero también podría utilizar el apoyo B. En el apoyo B, ¿qué tengo? Bueno, en el apoyo B tengo una deflexión. Quiere decir que el punto B no sube ni baja, porque es un apoyo. Entonces yo digo, con toda certeza, que y B es igual a 0 cuando X es igual a L. ¿Ve? Aquí tengo otra condición de frontera. Esta otra condición de frontera me puede servir para encontrar en la integral las constantes de integración C1 y C2. Ok, entonces vean que nosotros precisamente podemos establecer que para una viga simplemente apoyada la deflexión en A es 0 y la deflexión en B también, ¿verdad? Es igual a 0. Ok.
Eso lo podemos hacer para cualquier tipo de viga. Vea que aquí la idea es fijarse en los apoyos. Yo me fijo en los apoyos, ¿verdad? Y puedo decir cuáles son mis condiciones de frontera. Entonces yo puedo determinar así fácilmente que el punto A y el punto B yo las puedo utilizar como condiciones de frontera. Pero, ojo, vamos a ponerle aquí en el punto extremo de la viga, vamos a poner que es el punto C. Entonces, el punto C no puede ser una condición de frontera porque no conozco cuál es la deflexión en el punto C. ¿Verdad? Se deforma, no la conozco. Entonces, el punto C yo no puedo decir que es una, eh, vamos a decir, que me sirve para definir las condiciones de frontera. Las condiciones de frontera las determino viendo los apoyos. ¿Sí? Igual acá, entonces vean, tengo una viga en voladizo. Yo tengo que el punto A me puede servir como una referencia para encontrar condiciones de frontera. El punto B no, el punto B yo no puedo utilizarlo, ¿verdad? Para definir una condición de frontera. Entonces una condición de frontera, digamos, para una viga en voladizo, yo las defino en el punto A. Y vea que aquí en el punto A, yo puedo decir que YA es igual a 0 y la F y el ángulo de flexión en el punto A también es igual a 0. Bueno, ¿en qué caso? Aquí es muy sencillo, ¿verdad? Cuando X es igual a 0. Entonces, esta es una relación de frontera que yo puedo utilizar en la integral para encontrar, si fuera necesario, las constantes de integración C1 y C2. Okay. Eso ahorita más adelante lo vamos a explicar con un ejercicio. Yo sé que así a simple vista, un poco complejo entenderlo, ¿verdad? Porque hey, estos problemas se entienden un poquito mejor cuando uno resuelve un ejemplo o cuando ve un ejemplo. Okay. Dentro de la categoría aquí de vigas, vamos a ver lo que son vigas estáticamente indeterminadas. Recuerden que, vamos a ver, en mecánica 1, nosotros habíamos trabajado, o habíamos, bueno, sí, trabajado. Habíamos visto, por ejemplo, en el plano, ¿ok? En el plano habíamos visto las condiciones de equilibrio. ¿Ok? En las condiciones de equilibrio, ¿verdad? O análisis estático también, ¿verdad? Habíamos definido que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. La sumatoria de fuerzas en Y era igual a 0. Y la sumatoria de momentos en un punto dado a lo largo de la viga también es igual a 0. Ok, estas tres condiciones me permiten determinar tres ecuaciones que puedo utilizar para encontrar incógnitas. Haciendo sumatoria en X, haciendo sumatoria en Y y haciendo sumatoria de momentos en un punto. Uno escoge el punto, ¿verdad? Pero en mecánica 1 habíamos encontrado, bueno, esta ecuación de equilibrio o análisis estático, pero lo habíamos hecho para tres incógnitas. ¿Okay? Entonces, si yo tengo tres ecuaciones de equilibrio, puedo resolver para tres incógnitas. Si yo tengo este caso, si yo tengo esta condición, ¿verdad? O sea, tengo tres ecuaciones, tres incógnitas, estoy hablando de un sistema estáticamente determinado. ¿Ok? Tengo un sistema estáticamente determinado. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tengo cuatro incógnitas?
¿Qué pasa cuando tengo 4 incógnitas? Solo tengo 3 ecuaciones y 4 incógnitas. Entonces, ya esto se me vuelve un sistema estáticamente indeterminado. Y aquí le vamos a poner grado 1. Okay. ¿Por qué grado 1? Porque tengo una incógnita de más, ¿verdad?, de las ecuaciones de equilibrio. Pero yo podría tener 4 incógnitas o podrías tener 5 incógnitas. Okay. O podría tener 6 Indeterminado grado incógnitas. 2. ¿Perdón? Sería, bueno, si tuviera tres ecuaciones, 5 incógnitas sería sistema indeterminado grado 2. Exactamente. Entonces, si tengo... Digamos, sería como sumarle, digamos, las incógnitas y restarle las ecuaciones para determinar grados. Correcto. Exactamente, eso es. Ajá. Hay un límite para resolver esas determinaciones. Bueno, es un poco complejo como decir eh, cuántas incógnitas puedo tener, ¿verdad? Pues yo puedo tener un montón de incógnitas, ¿verdad? Pero nosotros lo que buscamos en una estructura es que la estructura esté restringida, ¿verdad? Pero tiene que estar restringida adecuadamente, ¿verdad? Entonces, una estructura restringida adecuadamente no debería tener, digamos, más incógnitas de las necesarias, ¿ok? Pero eso no quiere decir que una estructura yo le ponga todos los apoyos que yo quiera ponerle. El asunto es que no podría, o sea, yo podría tener un sistema estáticamente indeterminado grado 5, grado 6. ¿Qué significa? Que estáticamente no lo puedo resolver, porque tengo más incógnitas que las ecuaciones de equilibrio estático para encontrarlas. Entonces, encontrar las reacciones en A y en B es simplemente saber las fuerzas que actúan en ese punto, ¿verdad? Entonces aquí nosotros nos vamos a trabajar así como en un límite. Normalmente, a lo más largo que nosotros llegamos, ¿verdad? Eso es un sistema estáticamente indeterminado grado 2. ¿Ok? A eso es lo que nosotros, digamos, vamos a, digamos como lo máximo, digamos como lo más fuerte. Normalmente trabajamos con sistemas estáticamente indeterminados grado 1. ¿Ok? Donde tenemos una incógnita de más. ¿Ok? Ajá. Y para este tipo de ejercicios se hace lo mismo que MK1, que empezábamos como a separar la viga en varias partes y analizar como los momentos cortantes y todo eso, ¿o no? Para No, poder no, no, determinar no, ese. no, va a ser todavía mucho más sencillo. Ok. Bueno, digo yo que es más sencillo, bueno, por lo menos para vigas, ¿verdad? Para vigas. Aquí lo que hacemos es, bueno, recuerde que en NECA 1 nosotros trabajábamos, ¿verdad? Solo determinando reacciones, ¿verdad? O sea, si uno hiciera un resumen rápidamente, ¿qué es MECA 1? En MECA 1 nosotros prácticamente veíamos cómo calcular reacciones. Bueno, y fuerzas internas, ¿verdad? Cuando veíamos máquinas, ¿verdad? Cuando veíamos máquinas o estructuras, podíamos calcular reacciones internas, ¿verdad? Pero aquí la ciencia estaba en el equilibrio estático, en mecánica 1. Ujú. Vea que estos cursos de mecánica 1 y sólidos 1 ven sistemas que no se mueven, o sea, sistemas que pueden estar cargados, sistemas que tienen cargas o estructuras, ¿verdad? Una viga, una estructura, un eje, etcétera, pero que no está en movimiento. Eso es lo básico. Ya después cuando nosotros entremos en otros cursos un poquito más avanzados, ya vamos a ver sistemas que están en movimiento, donde las aceleraciones ya comienzan a meter otro tipo de fuerzas. ¿Ok? En este caso, para este curso, nosotros vamos a estar en estructuras que soportan cargas, ¿verdad? Pero son estructuras que no se mueven, o sea, una estructura estática. ¿Ok? O que las cargas no cambian con el tiempo, ¿verdad? Que son cargas dinámicas, porque eso
también puede suceder que yo diseñe una estructura estática, por ejemplo, una viga, un puente, ¿ok? Pero las cargas están cambiando con el tiempo. Entonces ya eso me genera otras condiciones, ¿verdad? O otro tipo de análisis que yo puedo utilizar. Muy bien. Aquí la idea es esto. Aquí la idea es que nosotros vamos a iniciar el análisis de la estructura, ¿verdad? A partir de un sistema estáticamente determinado. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a usar sumatoria de fuerzas en X, vamos a usar sumatoria de fuerzas en Y y vamos a usar sumatoria de momentos. ¿Ok? De esto, lo máximo que yo puedo obtener son 3 ecuaciones. ¿Ok? Eso es lo máximo que yo puedo obtener. Entonces, si yo tengo un sistema indeterminado, digamos grado 1 o grado 2, significa que yo ocupo o una ecuación extra o 2 ecuaciones extras para poder resolver. Entonces, si tengo un sistema estáticamente indeterminado grado 1, significa que necesito una ecuación extra. ¿Ok? Si quiero resolver el problema. Si estoy en un sistema estáticamente indeterminado grado 2, quiere decir que necesito 2 ecuaciones, ¿verdad? Extras, ¿verdad? Para poder resolver. Entonces, esto es lo que vamos a ver ahora. ¿Cuál es la técnica o el método que vamos a utilizar, por lo menos en vigas, ¿verdad? Para resolver sistemas estáticamente indeterminados? Ok, entonces vean que siempre, bueno, esta parte aquí de la viga, pues yo no les voy a decir que lo hagan así como lo hace el libro, como cortando, ¿verdad? Por partes, pero no, simplemente nosotros vamos a hacer un análisis de equilibrio. El análisis de equilibrio es muy sencillo. Uno elimina los apoyos. Ok, vean que el trato correcto es agarrar este apoyo, el apoyo A, eliminarlo y sustituirlo por fuerzas. O sea, estamos sustituyendo un sistema o creando un sistema equivalente. O sea, el apoyo A que genera una fuerza en Y, una fuerza en X y un momento. Agarramos el apoyo B y lo eliminamos. Y lo sustituimos, ¿verdad? Por una reacción. Si ustedes ven la viga sin los apoyos que tenemos, vamos a ver, vean la cantidad de incógnitas que tenemos. Okay. Vean la cantidad de incógnitas que tenemos. Contemos. AX, AY. Una reacción, ¿verdad? Un momento que es una reacción, un momento reactivo, ¿verdad? Vamos a tener un MA. Este MA es una reacción, o sea, es el momento, ¿verdad? Que está generando el apoyo en A. Y tengo un BY. ¿Cuántas incógnitas tenemos acá? 4. Exactamente, tenemos 4 Profe, incógnitas. pregunta. En este caso, ¿cómo es que se llama esto? Al ser AX, la única fuerza en X, no más bien podríamos saber cuánto sería. En este caso, 0. Ok, excelente, muy Aunque bien. sí todavía tendríamos las 3 incógnitas, pero todavía tendríamos un pequeño problemita. Ok, ok. Porque vamos a tener 2 ecuaciones todavía, pero tendríamos 3 incógnitas, que serían el momento en A, AY y BY. Correcto, correcto. Vea. Primero uno identifica la cantidad. Esto no es que tienen que gastar mucho tiempo haciendo esto, o sea, simplemente es visualizarlo lo más, digamos, fácil. Tengo 4 incógnitas. Como dice el compañero, yo ya sé que AX es igual a 0. ¿Por qué yo sé que AX es igual a 0? No fuerzas en X. Porque no hay fuerzas externas en X. O sea, quiere decir que ustedes ya han desarrollado esa habilidad y ustedes, por decirlo así, ya quemaron, yo no sé si la palabra es correcta, si ya la quemaron, ya la usaron, ¿verdad? Ya la utilizaron. Ustedes mentalmente ya utilizaron esto. Aunque ustedes no lo crean, ustedes ya identificaron, miren, no hay fuerzas externas en X, a X es igual a 0.
Ok, entonces ya ustedes encontraron este valor, está bien, pero ya quemaron o ya utilizaron sumatoria de fuerzas en X. Ok, no sé si me entienden. Entonces siguen teniendo, aquí tengo 3 incógnitas. Muy bien. ¿Y cuáles ecuaciones tengo para resolver esas 3 incógnitas? ¿Cuáles no he utilizado? Sumatoria de fuerzas en Y, ¿verdad? Y sumatoria de momentos. Voy a poner aquí sumatoria de momentos en O, simplemente para indicar un punto arbitrario, ¿verdad? A lo largo de la viga. Ok, entonces, ¿qué me queda pendiente? Me queda pendiente esto. O sea, me queda pendiente encontrar AY, el momento en A y BY. Tengo 3 incógnitas y solo 2 ecuaciones. ¿Qué significa eso? Que tengo un sistema estáticamente indeterminado, grado Uno. grado 1. ¿Qué significa esto? ¿Ah? Que tiene una incógnita más que las ecuaciones que tiene. Digamos que Eh, tiene una incógnita más respecto a las ecuaciones. Por así decirlo. ok, o sea, si tengo una incógnita de más, ¿verdad? A las ecuaciones de equilibrio, eso lo que me indica es que necesito una ecuación extra. O necesito una ecuación más, ¿verdad? Para resolver el sistema. ¿Ok? Eso es lo que significa. Entonces, uno vea que identifica la condición de la estructura. Muy bien. ¿Qué significa? Bueno, ve cuántas incógnitas tengo. Bueno, ve los apoyos, ve las incógnitas o las reacciones que generan ese apoyo, ¿verdad? Identificar, ¿ok? Ah, mira, eso es un sistema estáticamente determinado. Vea, otra cosa, aquí voy a meter la cuchara, como dicen unos. Cuidado se les ocurre, ¿verdad? Porque esto es muy dado, me ha pasado varias veces, que hacen esto. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Sumatoria de momentos en A igual a 0. Ok, tengo un sistema indeterminado grado 1. Ah, entonces hacen sumatoria de momentos en B igual a 0. Y con esto pretenden resolver el sistema. Entonces, ay, si yo hago esto, ya tengo 3 ecuaciones. Ya tengo 3 ecuaciones, ¿verdad? Y perfecto, ya puedo resolver el sistema. Pero, ¿qué error están cometiendo aquí? No, no, esa vara no sirve. La sumatoria de momentos va a dar lo mismo, las mismas dos incógnitas. Sí, va a tener las mismas dos incógnitas. Pero, ¿se acuerda qué sucedía aquí? No. No, Ok. Ustedes van a tener unas ecuaciones redundantes. O sea, la ecuación redundante es una ecuación que no los lleva a nada. Una ecuación redundante, cuando ustedes sustituyen un sistema así, es que les va a dar, por ejemplo, que 0 es igual a 0, ¿verdad? O les puede dar que 5 es igual a 5, ¿verdad? O 8 es igual a 8, o menos 5 es igual a menos 5. O sea, una ecuación redundante les va a dar esto. No les resuelve nada. ¿Ok? Entonces, ojo, hay que tener cuidado, ¿verdad? De utilizar un sistema o de utilizar las ecuaciones de equilibrio adecuadas para resolver el sistema. Esto me ha pasado muy pocas veces, pero sí me ha pasado, digamos, por lo menos unas 2, 3 veces, como mínimo, de las que he revisado. Bueno, en mecánica 1 es más probable que suceda, en mecánica 1 que en sólidos 1, ¿no? Pero sí me ha pasado un par de veces en sólidos 1 que los estudiantes hacen sumatoria de momentos en un punto, después hacen sumatoria de momentos en otro punto y ya. Y después dicen, profe, es que el sistema, no sé, no lo pude resolver, no sé qué, y vea, algo pasó, pero no aplicaron adecuadamente, digamos, las técnicas que vamos a ver ahora. ¿Ok? Muy bien, entonces vean, lo primero que hago es analizar, ¿verdad?, la estructura y determinar si, ¿verdad?, o ver, no determinar, identificar si la viga es estáticamente indeterminada. Ok, si la viga es estáticamente indeterminada, no quiere decir que yo no lo pueda resolver. Aquí es donde entramos con la ecuación de la curva elástica.
Entonces, si yo trabajo la ecuación de la curva elástica, puedo utilizar, ¿verdad? Las integrales para poder resolver el sistema. Nosotros no lo vamos a ver utilizando integrales, tranquilos, no se preocupen. O sea, esta parte, aunque en el libro lo desarrolla y en el curso nos pide que lo veamos, nosotros no lo vamos a hacer así en forma, ¿verdad?, de integrales. Tal vez algún ejercicio de la tarea, uno que otro ejercicio de la tarea sí pida eso, ¿verdad? Ok. Muy bien. Aquí lo que vamos a identificar en esta viga son las condiciones de frontera. Estas condiciones de frontera, nada más como para recordar, yo me fijo en el apoyo. Aquí estoy en el apoyo A. Ok, entonces yo en el apoyo A puedo decir, bueno, en el apoyo A, como es empotrado, vean cómo está el apoyo A. El apoyo A es empotrado. Ok, cuando X es igual a 0, la deflexión es 0. Cuando X es igual a 0, perdón, aquí es el ángulo. Cuando X es igual a 0, el ángulo de deflexión es igual a 0. Cuando X es igual a 0, ¿verdad?, la deflexión es 0. Aquí yo tengo una condición de frontera que puedo utilizar. O otra condición de frontera que puedo utilizar es en el punto B. En el punto B yo puedo decir, cuando X es igual a L, la deflexión en B es igual a 0. Entonces yo puedo utilizar estas condiciones de frontera para encontrar las constantes C1, ¿verdad?, o C2. Pero tranquilos, no se preocupen, esta parte nosotros no la vemos así como tan estrictamente así con puras integrales. Este ejercicio que vamos a ver, sí, vamos a verlo así, ¿verdad?, utilizando integrales. Pero para el examen no vamos a ver esto, vamos a ver el uso de tablas. Ok. Ok, vamos a ver. Yo tengo esta viga, ¿verdad? Me dan ciertas características de la viga. ¿Ven? Me dicen, por ejemplo, el tipo de viga, que es 14 por 68, me dan la carga P aplicada en el punto C, me dan el momento de inercia, me dan el módulo de elasticidad y me dan las dimensiones L y A. Ok, entonces vean. Primero que todo, obtenga la ecuación de la curva elástica. Muy interesante. Tengo que encontrar la ecuación de la curva elástica. Calcular la deflexión máxima. Ok. Muy bien. Vamos a ver cómo hacemos esto. Este ejercicio lo vamos a ver así, ¿verdad?, utilizando las famosas integrales. Pero vean que no es, más adelante este ejercicio lo podemos resolver más fácilmente sin entrar en tanto detalle. Bueno, lo primero que hacemos... Disculpe. Ajá. Disculpe, ¿podría regresar a la diapositiva anterior un toquecito? Voy a explicarlo rápidamente, no nos vamos a detener en verlo en detalle porque la técnica aquí no es la que yo quiero que ustedes aprendan a utilizar. Se la vamos a explicar rápidamente, pero digamos, ese no es el fondo que yo quiero, ¿verdad? Ok. ¿Verdad? Pero nada más pónganme en cuidado porque entendiendo esto van a ver ustedes que cuando usemos la tabla va a ser mucho más sencillo. Cuando usemos las Ok. tablas, ustedes van a ver que va a ser mucho más sencillo, más rápido. Ok, obviamente, pues aquí parte es encontrar digamos, la curva elástica. Pero recuerden que la curva elástica yo la voy a encontrar por partes de la viga, ¿verdad? Entonces, ahí tengo que tener cuidado. O sea, no voy a encontrar una curva elástica para toda la viga. Entonces, tengo que seccionarla. Lo primero que hacemos es quitar los apoyos y sustituir, ¿verdad?, los apoyos por reacciones. Hacemos el análisis estático para encontrar las reacciones. Ok, eso es lo primero que nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Eso es lo primero, encontrar las reacciones. Ok, para encontrar la función, ok, vamos a verlo así. Vamos a coger el tramo AB. Voy a coger este tramo AB. Ok. Yo voy a analizar el tramo AB. Ok. Y después analizo el tramo BC. ¿Por qué lo hago así en dos partes? Porque vea que la viga se me puede deformar de esta manera, ¿verdad? Ok, una parte
digamos, cóncava, bueno, habría que ver, ¿verdad? Una parte cóncava hacia arriba. Entonces yo voy dividiendo la viga, ¿ok? La voy seccionando, por decirlo así. Ok, entonces vea. Para encontrar la función mx, una función, ¿verdad? Como decir fx o g de x, yo lo que hago es que corto antes de llegar al punto B. O sea, secciono, corto, parto, ¿verdad? La viga en el punto B. Y hago una condición de equilibrio, ¿verdad? Entonces, ojo, yo corto en un punto, ¿verdad? Antes de llegar a B. Ojo que aquí establezco la condición para el tramo AB. Para el tramo AB voy a tener que X puede variar desde 0 en el punto A hasta L en el punto B. Bueno, entonces hago una condición de equilibrio, pongo una cortante y un momento flector M. Este momento flector que estoy poniendo acá es el momento flector en el tramo AB. Y aquí hago equilibrio, ¿verdad? Aquí hago equilibrio. Vamos a hacerlo así rápidamente. Ok, entonces si yo en este tramo hago equilibrio, hago sumatoria de momentos en el corte, igual a 0. Cuando pongo V, ¿verdad? Es para decir que estoy haciendo sumatoria de momentos en el punto donde estoy cortando. Como estoy haciendo sumatoria de momentos en el punto donde estoy cortando, la V no genera momento, ¿verdad? Entonces solo va a ser AY por X, ¿verdad? Ok, este está positivo, sí, ¿verdad? Está positivo y este se puso positivo, más el momento flector interno, ¿verdad? Es igual a 0. Entonces, cuando yo despejo este valor de M y digo que M es igual a menos AY por X, me estoy refiriendo que este momento flector es el momento flector en el tramo AB. ¿Ok? Si yo quiero calcular el momento flector para el tramo BC, tengo que hacerlo, ¿verdad? Y cortar en otra parte. Pero entonces aquí la idea es cortar por secciones, ¿verdad? Por partes. Profe, Ok. ustedes incluyeron ese A entre L en esa parte. Ah, ok, ok. Aquí porque vea que, vamos a ver. Bueno, hagámoslo completo entonces. Yo aquí, como que había calculado que M era a menos... Bueno, es que yo puse a Y, ¿verdad? Yo puse a Y, pero aquí ellos están trabajando con RA. A Y por X, ¿verdad? Yo lo puse así, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, este momento es el momento AB. O sea, el momento interno AB. O va a ser mi MX, por decirlo así. Vamos a ver si tal vez lo ponemos de esta manera. Vamos a hacer, va a ser el MX como una función, ¿verdad? En el tramo AB. Es igual a menos AY por X. Pero en el análisis estático, ¿verdad? Yo encontré que la reacción AY es igual a P por A entre L. Entonces lo que sustituyo es AY. Entonces tengo menos P por A entre L. Ya esto es AY por X. Ve, entonces yo aquí encuentro el momento flector, ¿verdad? Yo normalmente cuando hago esto, yo lo divido. Yo hago un análisis en el tramo, entonces yo pongo así, en el tramo AB. ¿Okay? En el tramo AB hago todo esto y establezco el momento flector interno. Va a ser menos P por A entre L por X. Ok, ve, ese es el momento flector. Este momento flector es válido solo para el tramo AB. No es para todo el largo de la viga. Es solo para AB. Si yo lo voy a meter en la integral, X de a dónde me varía. Okay. Este X va a variar de 0, ¿verdad? En A hasta el valor L en B. Entonces, esto es lo que utilizo a la hora de meter la integral. Entonces, este X va a valer desde 0 a L. Entonces, ve, esto me sirve para verlo en el tramo AB. O sea, en el tramo AB, X va a variar desde 0 aquí, en el apoyo, ¿verdad? Hasta un valor máximo L en el punto B.
Bueno, vea que la función ahora vamos a sustituir. Bueno, yo había dicho, bueno, yo no, ¿verdad? El libro decía que dentro del rango elástico era esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago? Este de X que está aquí, lo paso para acá e integro. Entonces me va a quedar, bueno, si quiero LI también, ¿verdad? Yo puedo, digamos, coger esta ecuación y decir, bueno, dejemos LI aquí. LI es una constante. I al cuadrado por Y va a ser igual a menos P por A entre L por X por DX al cuadrado. ¿Ve? Entonces, para eliminar una X, ¿qué es lo que hago? Integro acá, ¿verdad? Y recuerden que con esto yo encontraba el ángulo de deflexión. Encuentro el ángulo de deflexión. Si vuelvo a integrar, encuentro la deflexión. Bueno, por ahí va la idea. Ok, entonces vean que lo que hago es nada más ahora sustituir el valor, ¿verdad? Y decir, bueno, esto es igual a mx. Pero este mx es como función, ¿verdad? Es en el tramo AB. Ok, entonces yo ahora integro, ¿verdad? Integro y voy a encontrar esto. Recuerden que les voy a explicar rápidamente, ¿verdad? Yo hago la integral. Vamos a ponerla aquí rápidamente. Entonces tenía E por I por dy al cuadrado es igual. Ya se me olvidó que... bueno, aquí estábamos menos P por A entre L por X, ¿verdad? Eso es lo que teníamos, ¿verdad? Por dx al cuadrado. Ok, entonces si yo integro a ambos lados, aquí integro acá, aquí se me va un dy, entonces me queda E por I es una constante por dy. Es igual. Y aquí integro. Entonces yo estoy integrando, ¿ok? Bueno, solo que aquí, bueno, sí, dejémoslo así. Estoy integrando con respecto a x, ¿verdad? Entonces sería menos p por a por x a la 2 entre 2l, ¿ok? Más una constante de integración. Pero entonces aquí yo pongo por dx, ¿verdad? Ok, entonces yo integro de un lado. Este E por I puede pasar a dividir, ¿verdad? Este E por I puede pasar a dividir, pero de momento dejémoslo ahí. Pero ojo los límites de integración. Bueno, me faltaron los límites de integración. Los límites de integración va a ser desde 0 a L. ¿Ok? Muy bien, entonces aquí yo tendría que volar desde 0 a L. Y esto que tengo acá, el dy entre dx, recuerden que me daba el ángulo de deflexión. Si yo vuelvo a integrar, me encuentro dy. Ok. Bueno, aquí podemos integrar, ¿verdad? Aquí podemos calcular esto. Hagámoslo así. Hagámoslo de una vez. Ok, vamos a ver. Tengo E por I por dy entre dx es igual. Vamos a ver, aquí sería menos P por A por x a la 2 entre 2L. Bueno, pero evaluemos de una vez mejor. El 0 nos va a dar 0. Ok. Entonces por L
al cuadrado. Ok, nos va a dar L al cuadrado, ¿verdad? Sería así, ¿verdad? Y más bien la L de abajo seguiría. ¿Perdón? L cuadrado dividido entre L va a dar L. Ah, bueno, sí, 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 simplificando acá, sí, menos P por A por L. Ajá, ok. Si yo vuelvo a integrar, ¿verdad? Entonces me va a dar dy es igual, bueno, pero tengo que hacerla con esta, ¿verdad? Menos P por A por X a la 3 entre 6L. Aquí me quedaría un CX más, un C, perdón, más un C1 por X, más una constante de integración, 2, evaluado de 0 a L. Vean que aquí yo voy arrastrando, aquí me faltó esta constante. Yo voy arrastrando una constante de integración, ok. Estas constantes de integración, yo las voy a resolver con los límites de integración. Entonces, yo tengo aquí esta condición de frontera. Cuando X es igual a 0, ¿verdad? Y es igual a 0. Ok, eso es una, digamos, constante de integración. Entonces, yo puedo decir que esto es igual a 0. Vamos a ver a dónde lo puedo usar. Bueno, podría usarlo aquí. Yo podría usarlo aquí y digo y es igual a 0 cuando x es igual a 0. Entonces la primera, aquí. Y es igual a 0 cuando x es igual a 0. Entonces esto por 0 es 0, esto por 0 es 0. Entonces me dice que C2 es igual a 0. Entonces yo saco que la segunda constante de integración es igual a 0. ¿Verdad? Ve, yo aquí encuentro una constante de integración, pero estoy viendo cómo calculo C1. Hay que ver cómo calculo C1. Bueno. Borremos esto y vamos a ver cómo seguimos adelante. En ese caso habría que tener ¿cómo se dice? El Ah, número de bueno, L. sí, con L, sí, sí, cierto, esta otra condición de frontera, tenía razón. Con esta otra condición de frontera, sí, aquí está. Cuando x es igual a 0, y es igual a 0, encontramos la constante C2. Y para cuando x es igual a L, y también es igual a 0, y encontramos C1. Más bien C1 nos da, ve, una constante diferente. Sí, sí. Okay. Bueno, ya encontramos ahí las dos constantes de integración. C2 es igual a 0 y C1 es un sexto de P por A. Ok, pero nosotros, como les digo, esta parte no la vamos a trabajar así. Normalmente nosotros no la trabajamos de esta manera así como integrales. No lo hacemos así. Bueno, dejémoslo de eso y brinquemos al método de superposición. El método de superposición es un método que nos va a ayudar a simplificar y analizar una viga cuando tengo más de una sola carga. El método de superposición es un método muy práctico. ¿Qué es lo que digo? Bueno, imaginemos que tengo una viga con dos cargas. Una carga es una fuerza distribuida, esta es la que está dibujada así, a todo lo largo de la viga, ¿verdad? Con cargas. Ok, eso es una fuerza distribuida. Y tengo una fuerza concentrada, aplicada en un punto D. Entonces yo puedo decir, bueno, yo puedo ver la deformación de la viga con las dos cargas, lo puedo ver por separado. ¿Cuál es la deformación que me produce la carga P individualmente?
¿Y cuál es la deformación que me produce la carga distribuida también individualmente? ¿Ok? Y después yo sumo, las sumo. Entonces, ve, las veo por separadas, las trabajo por separadas, pero la idea es sumar las condiciones. Entonces, aquí la clave en el método de superposición es como ver las cargas por separado. No importa si tengo 2, 3, 4, 5 cargas aplicadas. Ok, entonces yo separo cada carga y la veo, ¿verdad? En forma independiente, pero al final yo voy a sumar. Eso es el método de superposición, ¿verdad? Combino las cargas en forma individual y después, ¿verdad? Las sumo. Ok, bueno, a esto es lo que quería llegar, chicos. Vamos a ver. Ustedes van a tener una tabla. No me acuerdo cuál apéndice. Aquí está, apéndice D. El apéndice D es un resumen de, bueno, nos da la ecuación de la curva elástica para diferentes condiciones de la viga. Aquí tenemos las condiciones básicas que nosotros vamos a trabajar. Una viga en voladizo con una fuerza distribuida, una viga en voladizo con un momento flector aplicado en el extremo. ¿Qué van a tener ustedes acá? Ustedes van a tener un resumen, ¿verdad?, de la curva elástica y dónde va a estar la deflexión máxima. Entonces, por ejemplo, para la viga con carga aplicada para una viga en voladizo, con una carga aplicada en el extremo, yo voy a tener la curva elástica. Y obviamente en el extremo donde tengo aplicada la carga voy a tener la deflexión máxima. Entonces me dan de una vez cuál es el valor máximo de la deflexión. Entonces, si yo quiero calcular el valor máximo de la deflexión, no tengo que hacer toda la integral para encontrar esto. Ya nada más ustedes aplican la fórmula. Si quieren calcular la pendiente, recuerden que la pendiente es una tangente, ¿verdad? Es una tangente. ¿Ok? Esta tangente pasaría por este punto, ¿ok? Y ya tienen la ecuación, ¿verdad?, de la pendiente en el extremo. Y si por A por B le piden cuál es la deflexión en un punto por aquí, ¿verdad? Ok, en un punto por ahí, intermedio de entre 0 y L, aquí está la ecuación de la curva elástica. Entonces sustituyen cuál es el valor, a dónde es que quieren encontrar esa deflexión o ese ángulo, ¿verdad? O la deflexión, ¿verdad? Y tienen la ecuación de la curva elástica. Estas tablas nos ayudan a simplificar el ejercicio anterior. O sea, no nos vamos a complicar en tener que integrar y calcular las constantes de integración, etcétera, etcétera. Ok, entonces vean aquí la idea. Aquí la idea es utilizar las tablas. Aquí les hago, como estaban todas juntas, pues aquí tengo digamos, con un poquito más de detalle. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Una viga, ¿verdad? La curva elástica es esta, ¿verdad? La curva elástica. La deflexión máxima, ¿dónde es que está? ¿Cuál es la ecuación para determinar la deflexión máxima? ¿Y cuál es la ecuación para encontrar la pendiente en ese punto? ¿Verdad? Y la ecuación de la curva. Entonces, aquí la idea es utilizar la tabla. Cuando hagamos superposición, nosotros lo que hacemos es ver cuáles son las condiciones que tenemos. Voy a devolverme un momentito para que vean ustedes. Vean el ejemplo anterior. El ejemplo anterior, vamos a ver el ejemplo anterior. Vean el ejemplo anterior. Es una viga que está apoyada en los extremos, una carga concentrada y una carga distribuida, ¿cierto? Entonces yo puedo venirme aquí a la tabla y en lugar de hacer todas esas integrales y toda esa carajada que me piden, yo me puedo venir, no, perdón, esta no. Yo me puedo venir y utilizar esta ecuación y utilizar esto. ¿Ve? Y aquí me dan las condiciones para encontrar la deflexión. Entonces puedo hacer superposición en el punto que yo quiera. Puedo hacer superposición en un punto cualquiera. Para el punto A, para el valor A, o para un punto ahí cualquiera. Vea que en la anterior
Vamos a ver, voy a devolverme un momentito porque creo que en anterior me daban un punto. No me quiere. Ahí está. En anterior me dan un punto, ¿verdad? Entonces me dicen en el punto D, tengo aplicada esta carga. Entonces ve, yo ya puedo aplicar y encontrar la deflexión en un punto dado. ¿Ok? Entonces véanlo acá. Entonces yo puedo utilizar, vean que la carga no era es una carga centrada, pero no está aplicada en el centro. Para el caso número 4, la carga concentrada está en el centro de la viga. Para el ejemplo anterior, la carga no estaba en el centro de la viga. Entonces ve, utilizo la ecuación 5 y la ecuación 6. Y con la ecuación 5 y la ecuación 6 puedo utilizar y encontrar, ¿verdad? Lo que me pidan, la deflexión en el punto D, la deflexión máxima, etcétera, etcétera, ¿verdad? Yo puedo ahí calcular las cosas que me pidan. ¿Ve? Entonces puedo combinar y resolver el problema de una manera todavía mucho más práctica, ¿verdad? Y sencilla, en lugar de estar integrando. Ok, vamos a hacer este. Igual, este lo voy a explicar rápidamente. No me voy a... La idea es, estos ejercicios están en el libro. La idea es que ustedes, yo se los explico rápidamente y la idea es que ustedes traten de resolverlo ya con un poquito más de calma los ejercicios del libro. Como para entender y después dedicarse a hacer los ejercicios, ¿verdad? De tarea. Tengo una viga en voladizo con una carga distribuida en el extremo. Ok, entonces aquí la cuestión está un poquito complicada porque me piden la deflexión y la pendiente. Cuando me dicen la pendiente es el ángulo de deflexión también. Entonces me piden la deflexión y la pendiente en el punto B. Yo aquí puedo usar superposición y decir, bueno, yo voy a asumir esta carga que tengo acá. Vea que esta carga es en el extremo, entonces aplico una carga completa, ¿cierto? Y para contrarrestar la carga completa, le resto una carga distribuida, pero en el sentido contrario. Entonces vean que si yo hago superposición de estas dos cargas, ¿verdad? Me queda esta. ¿Lo ven? Entonces puedo utilizar los datos de la tabla. Determino los datos de la tabla. A este hay que hacerle un tratamiento un poquito diferente. El primer caso no es tan complejo. El primer caso yo me voy a la tabla y encuentro los valores de la tabla. Pero quiero explicarles un poquito más en detalle, ¿verdad? Para la carga 2. Porque en la carga 2 hay que tener cuidado. En el punto CB, bueno, en el tramo CD, cuando no tengo en una carga aplicada, siempre tengo deflexión, voy a tener una deflexión, pero esta parte tengo que considerarla como una parte recta. Ya les explico. Ok, entonces aquí la idea es separar. ¿Ya? Pasó, no me adelantó. Ok, entonces ve. Para la primera carga, ustedes se van a la tabla, ¿ok? Y encuentran directamente, sin hacer absolutamente nada, encuentran que la deflexión en el punto B, ¿verdad? Y la pendiente en el punto B. Entonces ustedes tienen aquí la pendiente en el punto B y la deflexión en el punto B. No tuve que hacer absolutamente nada de integrales y calcular la constante integración 1 y después sustituir y encontrar la constante integración 2. No, nada de eso. Me voy a la tabla. ¿Ok? Para la carga 1. Muy sencillo, muy práctico. Para la carga 2 ya ahí se complica un poquito. Aquí es donde hay que tener cuidado para la carga 2. Y les explico. Vamos a poner esto aquí en rojo porque en realidad esta parte no es tan compleja. O sea, para la carga 1, ustedes se van a la tabla y encuentran este dato. Directo, ¿verdad? No tiene que hacer nada. Pero para la carga 2, sí. Para la carga 2, voy a poner aquí en otro color. Aquí. Para la carga 2, véanlo así. Vean la carga distribuida. ¿Dónde está aplicada la carga distribuida?
Vean la carga 2. En L cuartos. Sí, pero está entre A y C, ¿verdad? ¿Sí? Ok, aquí tengo A y aquí tengo C. Resulta que para la carga 2, donde yo tengo esta carga aplicada hasta el punto C, resulta que la viga se comporta desde A a C como una curva elástica. Ok, entonces yo aquí tengo una curva elástica. ¿Qué pasa de C a B? ¿Qué pasa de C a B? ¿Qué pasa de C a B? Se queda recto. Exactamente, no hay carga. No hay ningún tipo de carga aplicada. Entonces resulta que del punto C al punto D más bien es una recta. Ok, entonces, esto que yo tengo, ¿por qué no me escribió aquí? Ok, entonces aquí tengo una curva elástica y aquí tengo una recta. Ok, ese es el cuidado que hay que tener. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo calculo, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí. Voy a borrar esto aquí, es que está muy cargado. Yo voy a calcular, por ejemplo, del punto C a la horizontal, yo tengo YC. ¿Ok? Yo me voy a la tabla, no tengo ningún problema, me voy a la tabla y encuentro YC. Entonces, yo calculo YC. YC, es más, que no sé dónde está la tabla ahí, pero la tabla es esta. Entonces, se van a la tabla y esta va a ser la deflexión por tabla. ¿Ok? La deflexión por tabla. Pero resulta que lo que me están pidiendo es YB. Entonces, yo aquí tengo este pedacito, no lo tengo. ¿Cómo calculo este pedacito que está aquí? Formando un triángulo. Entonces formo un triángulo desde el punto C al punto B, ¿verdad? Y formo un triángulo. El ángulo de acá sí lo encuentro por tabla. Entonces el ángulo, me voy a la tabla y encuentro el ángulo. ¿Ok? Encuentro el ángulo. Este es el ángulo. ¿Ok? Aquí estamos aplicando trigonometría. Y este pedacito que me hace falta, digo, bueno, el ángulo que tengo en el punto C va a ser igual al ángulo que tengo en el punto B. ¿Por qué razón? Por una razón muy sencilla. Si yo aquí tengo de A a C, tengo la curva elástica, y recuerde que el ángulo se determina a partir de una tangente, y yo sé que del punto C al punto B se comporta como una recta, que podría ser también una tangente. Entonces, el ángulo que se me forma en el punto C tiene que ser igual al ángulo que se me forma en el punto B. ¿Me entienden? Más o menos, sí. Listo. Ok. ¿Sí? ¿Cómo calculo yo esta altura? ¿Cómo calculo yo esta altura? Si yo aquí tengo un Un ángulo... seno. ¿Ah? Un seno. Bueno, sí, pero vean ustedes, yo aquí tengo un ángulo, vea que aquí la fórmula, el ángulo me lo da en radianes. ¿Cómo calculo esta altura? Ok, veámoslo así. Yo tengo un triángulo así. Ok. Este ángulo me lo da la tabla. Esto del punto C al punto B mide L. Y del punto C a este punto también mide L. Entonces, ¿cuánto mide esto que está aquí? Profe, eso se puede. Ajá. ¿Cuánto da? Esta altura es que este triángulo, vea que no hay deformación. Vamos a ver, aquí tengo C, aquí tengo B y aquí arriba tengo B'. De C a B' tengo la longitud L. Entonces, de C a B tengo la longitud L. Entonces, ¿qué tengo aquí?
Esas dos L pueden ser iguales. Son iguales. Es que eso es de un cateto y una hipotenusa ahí prácticamente. ¿Y cómo van a ser del mismo tamaño? Bueno, tal vez el dibujo no ayuda mucho. En eso tenés razón. Tal vez el dibujo no va a ayudar mucho. En realidad aquí no es como tan recto que digamos. Ok, un arco. Exactamente, Ah, ok. exactamente. Sí, sí. Ok, entonces, Ahí tiene yo, sentido. ok, entonces aquí tengo así. Entonces, para que no sea así como, ok, tengo ahí. Ahora sí. Entonces, esta longitud que tengo acá es un arco. Ese arco lo multiplico el ángulo por la longitud. Este ángulo por la longitud, véanlo aquí. Esto es el ángulo, WL a la 3. WL a la 3 por la longitud del tramo CB. La longitud del tramo CB es L medios. Entonces vean que para la deflexión en el punto B, combino tabla, ¿verdad? Y un poquito de trigonometría. Bueno, yo no sé si esto es trigonometría. ¿Esto qué es? Sí, se puede decir que es trigonometría. De geometría. Sí. Sí, cálculo de arcos. Bueno, sí, cálculo de arcos. Ok, bueno, está bien. Entonces vean que yo aquí combino. Entonces combino un poco el uso de tabla, ¿verdad? Con un poco de, no sé, álgebra, trigonometría o arcos, ¿verdad? No sé. Ahí combino y encuentro cuál es la deflexión en el punto B. Para el caso 2 y para el caso 1. Entonces, si estoy haciendo superposición, entonces yo sumo ahora, ¿verdad? Como estoy haciendo superposición, yo ahora sumo este YB para el caso 1 y este YB para el caso 2. Entonces yo lo sumo y ya tengo la deflexión, ¿verdad? Del punto B. ¿Quiero encontrar el ángulo? Bueno, el ángulo entonces sumo para la carga 1, ¿verdad? Sumo para la carga 1 el ángulo y para la carga 2. Entonces sumo este valor, ¿verdad? YB1 con YB2, ¿verdad? Y ya tengo la pendiente, ¿verdad? O el ángulo de deflexión para el punto B. Vean, aquí la idea es que ustedes utilicen los datos de la tabla. Y van a ver que usando los datos de la tabla se ahorran el trabajo ese de integrar, ¿verdad? Una vez, de integrar 2 veces. Entonces, ese trabajo se lo ahorra. Y esa es la idea que nosotros queremos. Que ustedes aprendan a usar las tablas. ¿De acuerdo? Ok, vamos a Ok, avanzar un poquitito más. A ver, ¿cómo estamos de hora? ¿Qué hora es? 10:30. bueno, 10:27. Sí, Ok, por 10, ahí. 10:30. Ok, avancemos, tal vez, no sé cómo vamos. Entonces, a ver cómo vamos. Bueno, ya más bien falta poco. Bueno, esto es ya la suma de todo esto, ¿verdad? Entonces ahí es cuestión de ver las sumas y todo, ¿verdad? Entonces vamos a obtener el ángulo en el punto B y la deflexión en el punto B. Y vean que eso se utilizó simplemente utilizando los datos de las tablas, ¿verdad? No integramos, no hicimos nada de eso, ¿verdad? De las condiciones de frontera ni nada por el estilo. Entonces nos fuimos directamente a las tablas. Ok, el método de superposición para vigas estáticamente indeterminadas es exactamente lo mismo. Es el mismo principio. Ok. Vamos a ver. Por ejemplo, nosotros tenemos una viga estáticamente indeterminada. Este caso fue el caso inicial que nosotros tuvimos. Tengo una viga estáticamente indeterminada, tengo una ecuación de más. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a utilizar es un concepto que se llama fuerza redundante. Vamos a utilizar superposición, ¿ok? Con fuerza redundante. ¿Qué significa fuerza redundante? Entonces, cuando ustedes tengan una viga estáticamente indeterminada, pueden utilizar
los datos del apéndice D. Trabajan uno de los apoyos. Recuerden que el punto B aquí era un apoyo. Yo aquí en B tenía un apoyo. Yo aquí tengo un apoyo, ¿verdad? Bueno, yo creo que era así, con rueditas, no me acuerdo. Tengo un apoyo, elimino el apoyo, ¿verdad? Y lo sustituyo por una reacción. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago superposición con fuerza redundante. ¿Ven? Entonces, la viga estáticamente indeterminada la trabajo como una fuerza distribuida y una fuerza concentrada en el punto B. Y la trabajo por separado. Entonces digo, tengo la fuerza, pero sí, bueno, la carga distribuida de A a B más una fuerza redundante. Esta que estoy trabajando aquí es mi fuerza redundante. Ok, y vea qué fácil. Si yo sé que B es un apoyo, ok, ojo. Recuerda que en B había un apoyo. Si yo sé que en B hay un apoyo, ¿cuál es la deflexión en el punto B? 0. 0. Ok. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago superposición, ¿verdad? Voy a las tablas, cojo las ecuaciones que hay para encontrar la deflexión en el punto B por carga distribuida, más cuál es la deflexión en el punto B por una carga concentrada. Y estos dos, como estoy calculando en el punto B, ¿y por qué en el punto B? Porque yo estoy usando fuerza redundante, ¿verdad? La fuerza de un apoyo aplicada en el punto B. Entonces yo digo, la sumatoria de la deflexión de este caso más la sumatoria de deflexión de este caso es igual a ¿qué? 0. Igual a 0. Ve, este es el método de fuerza redundante. Y de ahí entonces yo busco las tablas, sustituyo los valores, igual a 0 y encuentro algún valor por ahí. Ok, esa es más, yo creo que esa está resuelta. Déjenme ver un momentito. Bueno, aquí está esta. Dejemos esto aquí, no sé cómo quedamos. Yo creo que ya con esto estábamos terminando. Nada más déjenme ver un poquito para ver. Déjenme ver aquí un poquito. Ay, ¿qué la hice? Ah, sí. Bueno, vean aquí. Más bien, vamos a ver. Más bien avancé bastante. Más bien avancé bastantillo. Hagamos una cosa. La próxima lección hacemos ejercicios ya más. Ve, quedamos aquí en la 19. De la 19 quedan, bueno, sí, explicar el ejercicio 19 aquí. Bueno, entonces, vea, terminemos por hoy. La próxima clase, lo que podemos hacer es hacer ejercicios ya de práctica, ¿verdad? Este ejercicio está en el libro. Si quieren, ustedes lo ven. Traten de practicarlo un poquito. Es fuerza redundante, ¿verdad? Es fuerza redundante. Aquí están los casos que tienen que utilizar. Emma, vámonos a la tabla, son toquecito, para que vean ustedes la tabla. Vean el tipo de viga y carga, ¿verdad? ¿Están viendo? Sí. Sí, pero Sí, profe. Ok, vean el tipo de carga. Una carga distribuida con un apoyo en el centro. Entonces, vámonos a la tabla. Ok, en la tabla ustedes utilizarían el caso 6, ¿lo ven? Que es una fuerza distribuida, ¿lo ven ahí? sí. Ujú. Sí. Con una fuerza no centrada, ¿verdad? Con una fuerza desplazada. Entonces usan el caso 5 y el caso 6. Este es un ejercicio típico, ¿verdad? Porque entonces aquí yo calculo la deflexión donde estoy o donde tengo el apoyo, ¿verdad? En el punto B, donde tengo el apoyo, la distancia A y B yo la tengo, entonces utilizo esta ecuación. Ok, yo ya la tengo. Pero para la carga distribuida, la deflexión máxima es en el centro.
pero entonces yo la calculo donde tengo el apoyo. El apoyo está desplazado. Entonces utilizo la ecuación de la curva para encontrar la deflexión en ese punto, ¿verdad? Y lo igual a 0. Y yo creo que ahí, usando eso, encontramos la reacción en el punto B, en el apoyo S. Y ya con las ecuaciones de estática, ya uno encuentra las otras. Bueno, dejémoslo aquí. Dejémoslo aquí. Y en la siguiente clase, hacemos práctica de esto. Hacemos práctica de vigas, de deflexión en vigas. Ok. Regálenme unos minutitos nada más antes de irnos.